Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de miércoles. No sé si se escucha un eco. Hoy tenemos como invitado a don Marcelo Garrido Pereira. Él es geógrafo, director en educación de la PUC, en el Departamento de Historia y Geografía. Doctor, por favor, doctor. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a este programa que se llama Construyendo Unidad, y nuestro fin es enseñarle a nuestro público, a nuestros ciudadanos, algo necesario para después tomar la decisión de votar la constituyente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Agradecido, digamos, de estar con ustedes en esta tarde. Espero que en lo posible, digamos, podamos de manera conjunta ir construyendo algunos sentidos que nos permitan mejorar, digamos, nuestro trabajo, digamos, en los distintos lugares, sectores en donde se da el trabajo político. Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien. Como siempre, en esta posibilidad que nos permiten los medios, tu compañía, la compañía del equipo, para en esta oportunidad conversar sobre un tema que a nuestro modo de ver, por lo menos como programa, lo hemos ido relevando como una variable importante en el quehacer no solo de la discusión de la Convención Constitucional, sino que también como un aspecto cotidiano que no necesariamente se visibiliza tanto, pero que siempre está muy presente. Así es que andan unas motos por ahí terriblemente... Sí, voy a cerrar la... Usted sabe, estamos en vivo. Mi casa da una calle, una avenida, así que obviamente hay bote, no lo puedo evitar. Así que contento, Karina, eso. En este programa invitamos a Marcelo, ¿cierto?, para que nos acompañe y nos dé su punto de vista en su especialidad, que él es doctor en educación, su profesión es geógrafo, y nosotros queremos partir, ¿cierto?, porque hemos tenido varios programas en donde hemos hablado de territorio, de cómo se puede conseguir la soberanía, pero en resumidas cuentas, yo quiero saber, como ciudadana a pie, ¿qué es el territorio? El territorio de Chile, ¿qué es? Marcelo. Bueno, es una pregunta que a veces uno se demora como un semestre, digamos, en trabajar cuando se encuentra con los estudiantes en situaciones educativas, pero tal vez yo diría que hay tres niveles en los cuales nosotros podríamos operar para poder caracterizar, definir o conceptualizar el territorio, ¿eh? Hay un nivel, vamos a decir así, más del sentido común, que es la noción que incluso uno, digamos, escucha y a través de la cual, ¿no es cierto?, uno se expresa, ¿no? Que es una noción en donde se entiende al territorio como aquella superficie, ¿no? Una especie como de, ¿me entiendes tú?, de plano, en el cual estarían ocurriendo un conjunto de cosas, ¿no?, de cualidad social, cultural, política, etc. Pero parece que el territorio es eso como esa porción de tierra, ¿no? La verdad es que cuando nosotros pensamos en esa, que es tal vez la más, digamos, la más extendida de las nociones, claro, a uno como profesor se le caen los pelos, porque la verdad es que esa noción es una noción muy antigua, que además generó y permitió un conjunto de prácticas sociales y políticas de control que hoy día están en entredicho. Es una noción que está, yo diría, un poco en desuso. ¿Ya? Cuando llegan los estudiantes a las escuelas hoy día, estamos intentando, por lo menos hace 20 años, tratar de explicarle que el territorio, primero, antes que cualquier cosa, es una entidad relacional. ¿Y qué diablos es la entidad relacional? Sí, es como raro el concepto. ¿Qué diablo es eso? Parece que el territorio no es, bajo ninguna circunstancia, esa superficie donde ocurren las cosas, sino que el territorio es el producto, ¿ya?, de las acciones que los seres humanos desarrollan con su entorno, ¿sí? Y eso quiere decir entonces que el territorio es más bien producto de las acciones políticas, o sea, todo lo que hacemos a diario, relacionándonos con el parque, la plaza, los vecinos, las organizaciones sociales, vecinales, etcétera, el resultado de eso es el territorio, ¿eh? Entonces, si uno se da cuenta, hay harta diferencia, porque el territorio tiene
como característica primordial que ha sido construido y producido por los seres humanos organizados, ¿sí? Y por lo tanto, cuando uno piensa eso, dice, bueno, entonces no puedo seguir pensando ni hablando del territorio, como se hablaba, como que si el territorio fuera una cosa y los seres humanos fueran otra. Y no como que los territorios son producidos por personas que tienen intereses distintos, ¿verdad? Que tienen diversidad de pensamiento, tienen orientación valórica distinta, y por lo tanto el territorio resultante es todo eso, ¿no es cierto?, que emerge de esa relación interesada, ¿no es cierto?, de los distintos grupos humanos. Entonces, si tú te das cuenta, ya te voy a decir otra cosa más sobre la definición del territorio, pero la primera distinción que yo haría, perdón, yo estoy tratando de ser así súper lúdico, ¿no? Yo me caracterizo porque no se me entiende nada, ¿no? Entonces, aquí tiene que entenderse porque la gente no maneja un lenguaje técnico, entonces claro, tiene que ser claro, algo entonces, que todos podamos entender. que esté a disposición. Entonces, un poco, yo diría que uno se tiene que mover en esa base. Mira, hasta el comienzo del siglo XX, el territorio era la superficie donde ocurrían las cosas, ¿sí? Ya. Yo diría el territorio, nadie lo entiende así, el territorio es el producto, ¿eh?, de las relaciones que los seres humanos establecen. Ahora, son múltiples las relaciones. Nosotros podemos establecer relaciones de producción, simbólica, por ejemplo, una plaza significa mucho para una comunidad, por ejemplo, ¿no? El esparcimiento. Claro, hay lugares, por ejemplo, los sitios heriazos, ¿ya? De alguna forma las unidades de trabajo, digamos, específico, cultural, de un barrio, tratan de ir por él, apropiarse simbólicamente, construir allí desde graffiti hasta, o sea, ese ejercicio de ir produciendo, reproduciendo un espacio con intereses, pero que tiene una cierta cualidad. ¿Ya? Esto es lo más importante. Tiene un carácter eminentemente político. ¿Ya? Esa relación, ¿ya?, de alguna forma expresa diferencias de poder, ¿no? O sea, vale decir, hay fuerzas que se esmeran por, de alguna forma, tener influencia sobre ese proceso de producción, ¿sí? Casi siempre de las veces, las personas que participan en esa relación, yo me relaciono con, insisto, con mi vecino, a veces son relaciones de poder con los vecinos también. ¿Ya? Corro la muralla, trato de ir para acá, me apropio del espacio de la calle, amplío el antejardín y se producen las disputas. Porque por ahí la noción territorial para la gente, en general, en la noción más antigua, remite como a esa superficie donde los estados están como tratando de correr la frontera. Y como que el territorio parece que siempre, la única escala del territorio era el país, pero la verdad es que el territorio uno lo produce a diario, ahí como por ahí por donde uno vive. ¿Ya? Okay. Incluso cuando uno tira, perdón los ejemplos, pero uno tira así levemente el calcetín cuando comparte pieza con el hermano, lo tira así, tira el calcetín, cae ahí, para decir, ojo que estamos compartiendo piezas De y aquí para allá es mío. este espacio es mío, ¿no? Este espacio Claro. es mío, y aquí hay control, porque yo dije poder, ¿no es cierto? Yo dije poder, que es un elemento importante de las relaciones, o sea, las relaciones constituyentes de este territorio siempre expresan poder, siempre expresan interés y un campo ideológico, ¿ya? Una cierta visión de totalidad. Yo creo que las cosas debieran ser así, ¿ya? ¿Sí? Pero además, ¿no es cierto? Hay siempre, ¿no es cierto?, en esta expresión relacional, una búsqueda, ¿no es cierto?, por la apropiación, vale decir, hay algo en términos de control, ¿sí? Ya. De control y propiedad, ¿no? Entonces, Consulta, querido profesor. todas las consultas que Si estamos hablando de interés, poder y campo ideológico, ¿qué pasa entonces en el territorio de la novena región? ¿Cómo se conjuga la territorialidad, el territorio ahí con ese concepto? ahí me mandaste al tiro Es La que, batalla. me ya, pegaste medio entonces segundo. vámonos al norte, porque la idea, No, la, sur, norte, no importa, lo vamos a ver, lo mira, podemos colocar como la idea de lo que hemos conversado la semana pasada, estuvimos conversando con una constituyente, con la señorita Bessie Gallardo. Entonces ella nos hablaba de varias cosas que se estaban viendo en la parte medio ambiente y de otras cosas más. Entonces, de las dudas que ellos están teniendo es si nosotros vamos a conservar, y a lo mejor me voy a ir al concepto antiguo de lo que era el territorio, si vamos a seguir divididos por regiones o nos vamos a dividir por macrozonas.
Entonces, si yo veo tu concepto, obviamente nosotros a través de lo largo que nuestro país, los chilenos tenemos acciones distintas, e intereses distintos, hay poderes distintos, ¿cierto? Que están muy marcados en cada zona del país. O sea, está clarísimo, me entendí, dónde están no sé, las termoeléctricas, qué pasa en Iquique con un montón de cosas. Entonces, ¿Qué ¿cómo, ocurre cómo aquí? se, cómo se explica eso De- aplicado al concepto de territorio, lo que está pasando con nuestros hermanos en Arica, en el norte, con el tema de la inmigración, que son acciones políticas por lo demás, en el Exactamente. sur con nuestros hermanos mapuche, la gente que vive en Temuco, en el sur, en donde están pasando por un estado de sitio distinto al resto del país porque está peligroso, porque supuestamente hay terrorismo, porque hay ocupación, y ahí hay un tema de poder súper grande que al menos el resto de los chilenos que no estamos ahí, no entendemos qué está pasando, o sea, por qué no pueden transitar, por qué, quién ataca a quién, entonces, interés, Bueno, poder y campo de ideológico, ya. el O resumen de sea, tus conceptos. mira, voy a hacerme cargo de la primera. No, ya crees que no me voy a hacer cargo de lo que No, no, hay. no, no, Así no, sí, hay, que es difícil, pero yo claro. lo consulto desde el tema no de tu posición política ni de tu concepto de vida en ese sentido, sino que cómo se le explica a un niño, por ejemplo, o a mí que no sé nada de geografía, qué es lo que pasa ahí, para que la Bueno, gente pueda tener otro concepto, otra visión. exactamente. Lo primero que habría que definir, ¿no es cierto?, es que tú tienes en diversas partes de de nuestro país, ¿eh? Tienes personas que se están relacionando de un modo particular, ¿no es cierto?, con el medio que los rodea, y esa relación en algunos casos se ha mantenido por siglos de siglos de siglos, inclusive era un tipo de relación que ya existía, ¿ya? Era un tipo de relación significada, ¿no es cierto?, con un cierto margen de especificidad que existía mucho antes de que el Estado se configurara. Por lo tanto, lo primero que habría que decir es que, bueno, hay varias ideas que habría que desmontar. La primera de ellas es que el territorio nace cuando se crea el Estado, ¿no? O sea, si uno le imputa al concepto de territorio un conjunto de cosas como las que te nombré, es muy posible que nosotros pudiéramos señalar que había territorio, ¿ya? Había territorio, había organización política, y había una idea de control, y había una forma de entender la apropiación antes de que el Estado chileno, ¿no es cierto?, de alguna forma ocupara, ¿ya?, en términos jurisdiccionales, una determinada zona, ¿ya? Por lo tanto, el primer elemento que habría que señalar es que respecto de la región de la Araucanía, el problema es territorial en tanto hay grupos, ¿ya?, que han construido una forma particular de relacionarse con el medio. Y hoy día, ¿ya?, digamos, en el debate internacional, casi no hay nadie que pueda aceptar la idea de que a un Estado le pertenece apenas un territorio, ¿ya?, o apenas un pueblo, en este caso, o apenas un país, o apenas, digamos, una nación. Al parecer, ¿no es cierto?, uno de los grandes conflictos a los que estamos enfrentados hoy día es que al interior de los estados no habían únicas realidades, ¿sí? Habían pueblos distintos creando su propio territorio, con sus propios mecanismos, con su propio, ¿no es cierto?, mundo simbólico. Y el problema que tenemos aquí, ¿no es cierto?, es que tú tienes más de un territorio siendo producido. Tienes un territorio nacional, estadual, chileno, y tienes un territorio que ha sido desconocido en términos de todos los elementos que lo configuraron, ¿sí? Y que se resignifica, porque por ahí alguien podría decir, ah, es el territorio de los mapuches del siglo, ¿me entiendes tú? Ah, 15, no tengo idea, ¿no? Pero la verdad es que nosotros estamos señalando aquí que el territorio incluso se recrea. Existen tantos territorios, ¿no? Si los aymaras construyeron y el mundo andino construyó su territorio, pero existen las territorialidades también, ¿no es cierto?, como forma o como condición existencial en las poblaciones urbanas, ¿no? Y además se nos enreda esta cosa del territorio, se nos enreda porque resulta ser que el territorio no funciona a una sola escala. O sea, yo podría explicar el territorio, por ejemplo, que producen los migrantes, ¿no?, porque los migrantes producen un territorio, ¿sí? Y ese territorio no se expresa en el lugar a donde llegan a trabajar en la cosecha del arándano, solamente, ¿ya? Mucho de lo que a ellos les ocurre tiene que ver con el circuito migratorio que ellos han establecido para llegar al país, con la entrega de divisas
¿ya? Que hacen, ¿no es cierto?, a su país de origen, a su familia, y entonces tú te empiezas a dar cuenta que existen incluso territorios transfronterizos, territorios que se amplían, ¿ya? Y pasa exactamente lo mismo cuando uno dice, mira, ¿sabes qué? El poder del territorio, por ejemplo, ¿ya? Norteamericano para inducir prácticas concretas. Bueno, el territorio norteamericano se mueve a través de un medio técnico y estamos todos, por ejemplo, con dependencia técnica. Nuestras acciones se rigen por la técnica y la técnica opera en un sistema de interdependencia. En el minuto en que nos compramos un celular, le entregamos información al celular. Nunca antes hubo un periodo en donde los objetos necesitaran, por ejemplo, información. Y resulta ser que nuestras vidas, el régimen temporal, a qué hora despertamos, qué tenemos que hacer, todo está comandado por un aparato técnico que nos permite. Entonces, incluso el territorio hoy día tiene que ser visto multiescalarmente, ¿no? Entonces, si tú no lo ves multiescalarmente, estás siendo miope, porque el territorio no se explica solamente por lo que le pasa, ¿no es cierto?, al cotidiano concreto en las acciones locales. Todos los territorios son al mismo tiempo locales y globales, ¿no? Entonces, ¿por qué resulta tan difícil trabajar con el territorio hoy día en términos políticos? Porque el territorio no se explica solo por razones locales, se explica al mismo tiempo por razones, ¿no es cierto?, de escalas mayores. Y lo mismo, cuando uno quiere analizar grandes fenómenos territoriales, si tú no vas a los territorios que están siendo producidos, o sea, si la relación territorial se creía que era entre Chile, Argentina, Bolivia en tanto estados, y tú te empiezas a dar cuenta que la verdad es que Patacamaya, ¿no es cierto?, en Bolivia y Putre tienen más relación y más vínculo, son una territorialidad, porque incluso comparten, ¿no es cierto?, flujos de mercadería, ¿no es cierto?, elementos de la cultura, y resulta ser que el territorio no tiene nada que ver con las fronteras, ¿no?, con esa frontera jurídica. Entonces, una muy mala noción de territorio trabajada por los constituyentes podría provocar, ¿no es cierto?, que nuestro sistema jurídico no converse y no dialogue con la complejidad de la realidad hoy, ¿ya? O sea, por ejemplo, el fenómeno migratorio llegó para quedarse. O sea, no sé si alguien piensa que estos son, no sé, unas olas de migratorio. No, el mundo se mueve porque la división, ¿no es cierto?, social del trabajo tiene unas ciertas características. Los capitales fluyen por los distintos países. Si los países les colocan restricciones, el capital se va, ¿no? O sea, hay cosas que empiezan a decir, diablo, esto es más complejo. O sea, ¿por qué es tan complejo intervenir en el territorio, en el Gualmapu? ¿Ya? Porque hay muchos intereses. No están los intereses de las élites locales solamente. Son circuitos de importación, ¿no es cierto?, de madera y sus derivados de carácter ya internacional. Entonces, es súper importante que el territorio, ¿no es cierto?, esté allí. Ahora, no sé si tú me das 2 minutos para explicar una cosita adicional. ¿Sí? Hay una cosa súper importante, que estás muteada, entonces no te escucho, perdona. Pero parece que tu cara dice que sí. Ya, Sí, mira, adelante, adelante. gracias. Mira, hay una cosa que me preocupa a mí, ¿no? Voy a retar, puedo retar al negro, ¿no es cierto? Sí, Orellana. Adelante, con Ya, mayor razón. mira. No, mi compañero hay que cuidarlo, uno, no. uno No lo trata, rete. no lo voy a retar. Uno trata siempre con mucho, digamos, con mucho respeto el quehacer de los profesores, porque hacen Exacto. una tremenda pega, ¿ya? Y los profes, ha costado que estas nociones de territorio las introduzcan, pero si tú te das cuenta, en el mundo educativo los cabros ya ocupan los conceptos cordones territoriales, la asamblea territorial, la asociatividad territorial, como que la clase de geografía, la gente sigue enseñando las capitales regionales, pero en la práctica política los estudiantes están construyendo territorio y saben cuáles son las claves, ¿ya? Bueno, Claro. en el último tiempo el concepto de territorio se puso de moda, ¿ya? Y cualquier cosa que se ponga de moda, uno como que ¿ya?, tiene que tener alguna sospecha, ¿ya? Perdón, voy a decir algo, pero cuando además la derecha lo empieza a ocupar, ¿ya? Ya, como desprovisto de su condición política, depolitizado el concepto, ya uno empieza como a asustarse, ¿no? Y lo digo porque, fíjate que curiosamente el territorio hoy día entra a la escena pública en términos discursivos y los geógrafos se ponen contentos porque, oh, mira, están todos hablando de territorio, por eso que iba a decir que el negro estaba, porque hay varias columnas de geógrafos
así como que bueno, que el territorio esté de nuevo de vuelta, que el territorio. Claro, pero si uno se empieza a dar cuenta, de tanto ser usado el concepto territorio, va perdiendo sentido, se banaliza el concepto, ¿no? Fíjate tú cuáles son los sentidos con los que hoy día, cuando tú escuchas, no, hay que volver a los territorios. Volver a los territorios, ¿qué significa? Significa que tienes que ir al lugar desde donde tú viniste, al lugar de las demandas construidas que fueron traspasadas a ti a través de, ¿no es cierto?, mecanismos de representación. ¿Qué significa hay que volver a los territorios? Porque a veces lo dicen, entonces cuando lo dice el de derecha, el de izquierda, el de centro, el de más allá, después, sin los territorios no va a pasar nada. ¿Qué significa eso? ¿Una asamblea? ¿La asamblea reduce y conecta con el territorio? ¿La asamblea es el lugar donde el territorio se expresa? ¿Ah? Entonces, empieza a ocurrir una cosa bien, porque de alguna forma el territorio como que empezó a autorizar. Si el territorio no lo dice, si el territorio no, entonces no está autorizada el habla. Y esto plantea desafíos políticos súper importantes para la gente que está, ¿no es cierto?, trabajando en la dimensión organizativa y asociativa. ¿El territorio siempre tiene que autorizar la voz del representante? En la lógica de una democracia no representativa, sino que directa, ¿no? ¿El territorio autoriza cuando se le consulta solamente? ¿Cuáles son en el fondo así, los mecanismos que va a tener el territorio para poder decir si es que nosotros asumimos que el territorio es algo así como una entidad viva? ¿No? Bueno, una entidad viva se está aterrizando, por ejemplo, acá en la comuna. Bueno, varios saben que yo soy dirigente social. Nosotros estamos divididos por territorio y tenemos un territorial, una persona de la municipalidad que está a cargo de todo lo que nos pasa en este número de territorios. Y es con ella la persona que nosotros nos comunicamos, entonces está a la par, es un concepto, como tú dices, que está muy usado ahora. O sea, el territorio está aquí y el territorio, por lo que entiendo, hasta este momento somos todos, entonces... Somos todo y lo que producimos. ¿No? Esto es súper importante. No hay territorio sin relaciones. El territorio no es la superficie donde se localizan las cosas. Esa es la forma de volver a la condición más depolitizada del contenido. ¿Ya? El territorio siempre viene con relaciones, ¿sí? Y eso es muy, muy importante de conocer. Funciona de manera multiescalar. Y aquí hay una cosa súper importante. Por ahí, ¿no es cierto?, se conecta con estas ideas que yo mencioné, el control, el interés, la apropiación, etcétera. Pero ahí hay una pregunta que aparece en el chat que es bien interesante, porque dice, bueno, ¿y hasta qué punto el territorio se relaciona con las identidades? ¿Sí? Eso depende mucho de la orientación de los distintos grupos que han trabajado el territorio, ¿no? No obstante, se presume, ¿no es cierto?, que formas interesadas, políticamente situadas, diferencialmente empoderadas, van también conectando derechamente con la identidad. O sea, evidentemente cuando yo controlo y al mismo tiempo cuando yo les dije tiré el calcetín, ya, pero también pegué el póster en la pared, ¿no es cierto? También pinté la mitad de la pieza cuando uno compartía, ¿no es cierto?, pieza con los hermanos. Entonces, lo que tú vayas haciendo es que te vais reconociendo en los elementos que produce. Yo produje un ambiente y esos elementos de ese ambiente tienen un sentido para mí. ¿Ya? Entonces está el póster de Metallica, entonces tienes que saber que aquí se escucha rock, ¿no? Entonces, y ojo porque aquí está permitido sacarse la ropa y tirarla en cualquier parte. Claro. Esto es importante porque estamos definiendo la convivencia. Entonces, elementos de identidad que uno trabaja efectivamente son muy importantes porque le dan una fuerza. Entonces uno dice, mira, el pueblo aymara lucha, ¿no es cierto?, para que ciertas áreas permanezcan, ¿no es cierto?, preservadas o conservadas, dependiendo ahí un poco cómo se analice, ¿no es cierto?, el ambiente, pero se está resguardando para las futuras generaciones. Después uno mira el territorio mapuche, uno dice, bueno, pues las personas no producen, pero además se sienten completamente identificados. Pero ojo, porque en Europa, ¿ya? La combinatoria territorio-identidad explicó cosas que no son muy buenas. ¿Ya? Entonces, ¿Está muteado el José? Claro, explicó cosas así, o sea, asumir que hay identidades. Por ejemplo, nos andan diciendo que tenemos que ser todos patriotas. ¿Ya? Así como que al territorio chileno, le correspondería una identidad chilena.
Ya. Una cosa es que nosotros digamos que los territorios tienen identidades, pero en el minuto en que asumimos que son varios territorios, ¿no? Y que funcionan en distintas escalas, estamos hablando que la identidad se entiende más como identidades, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son súper importantes. En geografía, nosotros preferimos ocupar otro concepto cuando hablamos de cuestiones más sentidas, de significado, de identidad. Hablamos más bien de los lugares. El lugar es una relación también, es una relación que tú estableces con el medio, pero en donde no están los elementos del control, el poder, el campo ideológico, sino que lo que prima es la pertenencia, el sentido, el significado. Entonces uno dice, ojo que nuestros barrios tienen que ser territorios, pero también lugares, ¿ya? Y en el lugar reside el sentido de filiación, ¿no es cierto? En el lugar reside la construcción permanente y la reelaboración de las identidades, ¿no? En plural. Entonces, nuestros barrios tienen que ser lugares, ¿no? Territorializados y lugarizados. Necesitamos que los sujetos, ¿por qué es tan importante la pregunta de la identidad? Que yo salgo a resolverla usando el concepto de lugar. Porque cada vez menos se nos permite habitar, ¿no? La velocidad de los tiempos, el régimen temporal, no nos deja construir elementos de significado conjunto. Necesitamos lugarizarnos porque la gente quiere escapar, huir, no quiere habitar ahí. O sea, uno está, pero queriendo huir. Es una cosa muy, muy extraña. Oye, Entonces, Marcelo. por ahí un poco, perdón. Sí, Sí, Marcelo, antes que se nos vayan los 45 minutos, ya. Ya llevamos casi media horita. Sí. Mira, y a propósito de los constituyentes, pero no colocando el foco ahí en la Convención Constitucional, sino que colocando el foco en algo que a mí me ha tocado escuchar regularmente respecto de la formación ciudadana que hoy día tienen que tener nuestros estudiantes en educación básica y en la educación media. Más de una oportunidad he escuchado, y también me ha tocado opinar en esa dirección, que los currículum son unos currículum bastante carentes o poco integrales respecto de varias cosas, pero entre esas cosas de no integrar la variable territorial, espacial o el lugar. Dicho eso, ¿eso es tan así? ¿Y cómo eso se proyecta para adelante? para las personas que no están muy conectadas con el ordenamiento del currículum escolar actual, les comento que existe hoy una asignatura obligatoria, ¿no? Por la cual deben, ¿no es cierto?, pasar todos los estudiantes en cualquiera de las modalidades, técnico profesional, científico humanista, en fin, ¿ya? Artístico. Ese curso se llama Educación Ciudadana, ¿sí? Educación Ciudadana. Hay varios ejes que se manifiestan después en trabajos unitarios, qué sé yo, que los chicos tienen que trabajar durante tercer y cuarto medio. Ya, Están los clásicos, los temas éticos, ¿ah? Ya a esta altura son como fundamentales, ¿eh? Para este país, digamos, la mirada de producir y construir casa común, en fin, ¿ya? Todos esos elementos que desde la moralidad otorgan la posibilidad de que nos encontremos con el otro, eso está. También, ¿no es cierto?, está en ese currículum hoy día todo lo más tradicional que se entendió por educación ciudadana, las cosas que antes se llamaban propias de la construcción de civilidad o civilismo, ¿no? Tiene varias salidas, algunas que no son muy Educación apropiadas. cívica. Tu educación cívica. La educación cívica, básicamente, que derechos, deberes, campo constitucional, orden institucional, orden jurídico, etc. ¿eh? Que por lo demás es muy importante que lo sepamos, porque por ahí también perdimos mucho del acervo creyendo que esto era solo hacer política sin contenido. ¿eh? Bueno, entonces, y la escuela, hubo un grupo ahí de gente pro, ¿eh? que creía que la escuela era ir a abrazarse solamente y encontrarse con el otro solamente y discutir un mundo, pero sin herramientas conceptuales. Porque un principio básico que tiene que asegurar la escuela es el principio, ¿no es cierto?, de redistribución del capital cultural. Entonces, es nuestro deber político como profesores, ahora ya dejo de hablar como geógrafo y paso a hablar como profesores, de que las escuelas entreguen los acervos
que han sido acumulados por una generación y por un conjunto de disciplinas a las, ¿no es cierto?, generaciones más jóvenes. No podemos renunciar a eso. Bueno, ahí hay todo un elemento más característico de la educación cívica. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que aparece en ese mismo currículum, por primera vez, ¿ya?, una orientación temática de trabajo hacia el espacio. Hacia el espacio, sobre todo la orientación del espacio con lo público, o sea, un poco la lógica más genérica del territorio. ¿Eh? ¿Cómo discutimos el espacio público? Las escuelas son espacios públicos, ¿por qué tienen muros? ¿Por qué no las podemos ocupar? ¿Por qué esa infraestructura no está disponible? Desde ese tipo de cosas hasta lo que nos ocurre con lo público, ¿no es cierto?, en la escena de por qué la mujer está, ¿no es cierto?, confinada, lo doméstico, no está presente en el mundo, porque eso depende de la clase social todavía, en fin, ¿ya?, cosas que pueden ser discutidas allí de manera bien profunda. E ingresan los temas de justicia social y de justicia socioespacial y de sustentabilidad. O sea, por primera vez en educación cívica nos hacemos cargo de cómo, relacionándonos hoy con nuestro entorno, ¿ya?, vislumbramos una posibilidad para que las futuras generaciones lo puedan seguir haciendo, ¿no es cierto?, pero bajo el principio de la justicia. ¿Ya? Y eso es una cosa que a mí me parece que es y estoy completamente seguro que las comunidades educativas van a lograr agarrar ese currículo, van a tratar de que eso tenga sentido y ojalá que la mayor cantidad de personas pueda formarse políticamente en términos cívicos, ¿eh?, cada uno desde su orientación, evidentemente, y lo que quiera, digamos, transmitir en términos de práctica posteriormente, pero ¿qué es lo interesante? Que hoy día tenemos como un poderoso aliado para pensar los espacios locales, sean estos territorios o lugares, en las escuelas. ¿Ya? Tenemos poderosos aliados. ¿Ya? Entonces, esos aliados son los profesores, etc. Hay un paso adelante, a tu modo de ver, en orden a mayor conciencia espacial sobre las siguientes generaciones. En dos sentidos. A mi juicio, espacio, territorio, lugar, ¿ya?, tienen más complicaciones como conceptos a ser trabajados en el colegio, ¿ya?, en la escuela, en el liceo. O sea, hay más complicaciones, todavía nos andamos enredando y recién estamos como clarificando eso, pero yo tengo la certeza que hace un buen rato que a nivel práctico los cabros están conectados con esto. O sea, la masa juvenil está produciendo lugares, ¿ya?, está contraviniendo el orden orgánico de los territorios, ¿ya?, hace rato que está subvirtiendo el modo en que se organizan los espacios locales. O sea, hace un buen rato que esto está encarnado. Si eso es lo curioso, porque un profesor lo que debiera hacer es encontrar en la vida del sujeto el contenido. Eso es lo que nos pasa ahora, porque las generaciones no tienen estos conceptos, las generaciones mayores no tienen estos conceptos arraigados, entonces es difícil para uno entender que el territorio somos todos, que a la persona que no le gusta que se acerquen a su casa, que le ocupen el estacionamiento de la calle, en fin. Camino a la constituyente. Tengo una pregunta acá. Dice, ¿cómo fijar desde la Constitución las bases para que exista equidad territorial y evitar y restituir las zonas de sacrificio? Ya, eso es más ya. ¿Por qué se ríen por mi pregunta? Se va colocando más terrible. A ver. Es que tenemos que la idea es que esto sirva para que la gente no te preocupes, tenga que esperar de la constituyente, porque para eso estamos nosotros construyendo la unidad en ese camino. Este miércoles está dedicado a la constituyente, entonces tenemos que aprender para pedir. Mira, esto es así. Y yo diría que uno de los elementos más fundamentales que debiéramos tener en vista es que hoy día hay una disputa por la orientación del desarrollo. Y eso es una noción central, la noción de que el desarrollo está allá. Perdón por usar ese concepto, pero hay una... ¿Me lo puedes repetir?
sí, que hay una disputa por la orientación del desarrollo. ¿Ya? Lo digo porque podría ser el término más limpio que cruza los distintos sectores políticos, ¿ya? Al momento de definir qué es lo que se quiere como país. Claro. Por ahí no nos gusta el concepto, arrastra varias cosas, pero está en disputa esa orientación porque se expresa de maneras distintas. Entonces, primero hay gente que no está dispuesta, por lo menos en el deseo, a seguir pensando que es lo único que tenemos como alternativa, es moderar, resignificar, limar, qué sé yo, lijar este modelo de desarrollo capitalista, ¿no? por decirlo así. Después tú tenés grupos que lo que están intentando es, bueno, disputemos la orientación de esto. Yo no creo que el desarrollo tenga que ser capitalista, tenga que ir hacia allá, tenga que ser necesariamente extractivista, tenga que asumirse, ¿no es cierto?, como básicamente en relación a los intereses de los grupos que están en mejores condiciones para colocar y construir las condiciones, digamos, digamos, de vida en un determinado país. Entonces, lo primero que habría que decir es que estamos disputando esto. O sea, por lo tanto, la constituyente tiene que asumir que está disputando eso. O sea, primero, si el desarrollo capitalista se nos mete aquí, evidentemente que el sentido extractivista tiene que ser puesto en cuestión. Claro. Pero también, si es que el desarrollo, porque dije si no es capitalista, pero si es capitalista, incluso si es capitalista, si su materia es capitalista, también hay una disputa por la orientación. O sea, y no tendría por qué ser necesariamente extractivista primero, no tendría por qué ser un extractivismo no sustentable, y el extractivismo no tendría por qué ser siempre, ¿no es cierto?, completamente perjudicial, ¿no? O sea, hay un montón de cosas. Lo que está claro es que no puede producirse ningún trabajo de desarrollo sin olvidar el territorio desde el cual, ¿no es cierto?, se produce esa lógica o se expresa materialmente esa condición productiva. Entonces, la verdad es que ya a nadie se le ocurriría colocar una planta de no sé qué al lado porque la gente va, ¿no es cierto?, a imputarle a la gente que ha tomado la decisión un lugar en la mesa de decisión. Y lo que tienen que hacer los constituyentes, ojalá, porque eso permite también procesar el conflicto, ¿eh? Y encauzar en un sentido no necesariamente normativo jurídico, pero encauzar en términos de tratamiento político, ¿eh?, al otro que no quiere o que cree que esa no es la vía. Entonces, no se puede hacer una formulación de esa orientación del desarrollo sin las personas que producen territorio. Entonces, profesor, en este sentido estaríamos orientándonos más para así dividirnos en macrozonas, ¿cierto? Porque tenemos, porque yo anoto todo el programa, aunque no creo. Multiescalarmente tenemos temas de acción política, de intereses, ¿cierto? Distinto en la zona sur, distinto en la zona norte, distinto en la zona centro, entonces sería más coherente que nos volviéramos a dividir así en territorio y no en regiones, porque habemos regiones que estamos pegadas, que tenemos intereses e interacciones muy parecidas, entonces... Mira, bueno, ahí hay otros expertos. No sé, aquí hay un profesor que nosotros tenemos con el negro que nos formó en estas materias. Pues a mí me da pudor un poco hablar en ese, claro. Porque, ya estuvo con nosotros, estuvo aquí también invitado. Qué bueno. Sí, por supuesto. En el verano. Claro, el profesor Federico me mataría a lo mejor por algunas cosas que voy a decir, pero... Lo tenemos que invitar de nuevo. Claro. Le vamos a mostrar este programa. No, me va a matar a estudiar de nuevo. No, pero mira. ¿Va a borrar el mensaje que mandó entonces? Mandó un mensaje ahora. Mira, sí. Hay una cosa súper importante aquí. No hay que confundir, ¿no? No hay que confundir la organización político-administrativa con la existencia política de los espacios. O sea, son dos cosas distintas, ¿ya? Entonces, mira, ahí apareció. Dile nomás, Marcelo, dice. Diría que no habría que confundir lo que es organización política, ¿no? La organización política, no administrativa, ya. Que para el caso chileno se hizo usando una categoría llamada región, ¿ya?
otra categoría de las que usan la geografía normalmente para. ¿Ya? La región se presupone que la región tiene características más o menos iguales, comunes, ¿no es cierto? Una cosa que puede estar perfectamente, como tú pusiste el punto más álgido. Bueno, después uno va a las zonas fronterizas entre regiones y se da cuenta que la zona norte de una región con la zona sur de la otra comparten más que lo que hacia las capitales regionales, en fin, eso está súper estudiado. ¿Qué es lo interesante e importante? Si hubiese un ejercicio por definir un nuevo ordenamiento político administrativo por regiones, lo primero que habría que considerar, ¿no es cierto?, es la complejidad con la que, ¿no es cierto?, requiere ser analizada la propia región. Y por lo tanto, esto no podrá ser apenas un estudio sobre las ventajas comparativas y competitivas que tiene la región, no podrá ser apenas la existencia de una infraestructura, ¿no es cierto?, urbano-carretera, no necesariamente esto tendrá que ver con la existencia de un número poblacional demográfico, aunque a lo mejor sí, sino que tendrá que incorporar otros elementos, como por ejemplo lo que decía ahí una persona en el chat que a mí me aparece a mano derecha. Ese parece que es un chat privado. Bueno, que tiene que ver un poco con las cuestiones identitarias, por ejemplo. Elementos culturales ya no pueden ser hoy día abandonados. Hay elementos de asociatividad que han surgido entre zonas específicas que hoy día no pueden quedar, ¿me entiendes tú?, divididas por una frontera. En fin, ahí hay o sea, en el fondo lo que uno tendría que pedir, si se hace ese ejercicio, si se hace, es que ojalá contenga la mayor cantidad de dimensiones posibles de análisis para poder producir unidades, entendiendo que son ejercicios metodológicos con fines instrumentales políticos, ¿no? O sea, pero que bajo ninguna circunstancia la región agota el territorio, ¿no? Entonces, y allí en el fondo eso tiene que ser un ejercicio hecho evidentemente por los técnicos, ojalá, y ojalá con la mayor cantidad de información disponible, ¿no? Yo diría que eso es súper importante, digamos, de definir. Ahora, si tú organizas en macro regiones, micro regiones, meso regiones, no tengo idea, no son 15, son 16, son 20, tienen números, le quitamos los nombres a los generales, no sé, lo que tú quieras, ¿no? O por cuencas hidrográficas, que también O por sea... cuencas hidrográficas, no tengo idea, ¿no? Bueno, asumiendo que las cuencas hidrográficas antes explicaban un montón de cosas por negro, pero con cambio climático nos vamos a la... Además, hay varias cuencas que han desaparecido, que no hay agua. Claro, pero piensa tú que los ejercicios hay que estar atento a eso, porque los ejercicios de reorganización político-administrativa en varios países provocaban muerte, ¿ya? Porque tú sabes que cualquier ejercicio de eso tiene efectos directos sobre el distritaje electoral, ¿ya? Entonces, hay una cosa ahí que se mezcla, ¿no? Se mezcla con coyuntura política y con una orientación sobre el comportamiento, porque más de alguien podría decir, bueno, hagamos regiones usando como una de las tantas variables el comportamiento electoral, y a lo mejor eso le va a convenir a alguien y capaz que eso signifique que introduzca ese criterio en la conversación. Entonces, cualquiera sea la conversación, lo importante es que sea con la mayor cantidad. Mira, voy a agregar algo a propósito de esto, y a propósito que está el profesor Arena. Hay una característica muy importante de la región, muy importante, tal vez una de las más importantes, es que la región se entiende, ¿ya?, como la totalidad, ¿ya?, expresada en la unicidad. Uy, suena raro eso, ¿no es cierto? No es algo fácil de entender. Bien, lo voy a decir de nuevo. Perfectamente. Sí. Son todas las cosas ocurriendo, manifestadas particularmente. O sea, está todo ocurriendo, pero se manifiesta de un modo especial. Eso es lo que define la región. Es región, en tanto cuando yo considero todas las variables, se manifiesta como una cosa única, particular, específica. Entonces, ese principio en la geografía existe desde la época latusa, pero es muy interesante, porque políticamente te instala otro desafío, que a lo mejor podría ser un desafío que uno puede discutir en esta asamblea. Y es el desafío de que a nosotros se nos presentan los espacios producidos por los seres humanos, se nos presentan como fragmentos. Sí. Como está la variable económica, la variable política, la variable cultural, los ríos, las montañas, como que si... Imagínate que el Estado se organiza así, ¿no? Entonces tú tienes los distintos ministerios,
Pero la verdad es que cuando, por ejemplo, ocurre una catástrofe, la catástrofe no ocurre por parte. ¿No? No. La catástrofe se te Pega presenta todo. una unicidad, o sea, en ella está contenida la totalidad. Marcelo, Perdón. estamos casi en la hora. Carbolito. ¿Quién cierra siempre en la Karina? Pero antes de que nos cierre la Karina, una opinión muy rápida de tu percepción en lo que ha sido el debate constituyente. Yo sé que no estás en el cotidiano del debate constitucional, en fin, pero esto de titular, por lo menos, esto ¿qué crees que va a ocurrir con la Convención Constitucional a propósito de lo que estamos conversando? ¿Lo ves bien aspectado? ¿Falta todavía más en orden a que la conversación sea todavía más cercana a esto que conversamos? O sea, uno tiene el miedo, sobre todo voy a agarrarme de lo último que dije, ¿ya? Y esto es una preocupación como profesor y como geógrafo. Es que desperdiciemos, ¿ya? Desperdiciemos una oportunidad. Este siempre es un riesgo, pero tengo la sensación de que tendríamos que estar atentos porque tenemos siempre el riesgo de desperdiciar la oportunidad de crear una institucionalidad, ¿ya? Que resuelva la mirada integral. ¿Ya? Eso para mí, la mirada del todo. No quiero que miles de instituciones, subinstituciones, miles de todo lo miren, sino que miremos al territorio de manera transversal, al lugar de manera transversal y a la región de manera transversal. O sea, eso quiere decir que todo lo que hay en el territorio, todo lo que está en la región, todo lo que está en el lugar, ¿ya? Todo lo que está ocurriendo allí, ¿ya? Son cosas que se manifiestan de manera conjunta y requieren también una atención integral. ¿Ya? O sea, desde cuando hay una aluvión hasta cuando se produce, ¿no es cierto?, los derivados del efecto de emisión, ¿no es cierto?, con los prejuicios en términos de contaminación y destrucción de un ambiente. ¿Ya? Desde el control, ¿no es cierto?, de los bienes, de uso público hasta cuestiones que tienen que ver con la preservación. ¿Ya? Si la mirada es solo biologicista y no atiende al ser humano, ¿ya? Si la mirada solo es económica, pero no atiende a la limitación, ¿no es cierto?, de la tierra, del suelo, del edafo. ¿Ya? Si yo solo estoy mirando, ¿no es cierto?, el desarrollo de infraestructura vial, sin atender, ¿no es cierto?, a las características, ¿no es cierto?, del ambiente animal, ¿ya? Para colocarlo en palabras sencillas. Que no tengamos una respuesta institucional para el todo. Eso me asusta. Sí, me asusta. Pero uno está atento y que trata de mandar algunos mensajitos. Mensaje. Uno tiene mucho, claro, uno tiene mucho impacto en eso. No, Pero si bueno, no creas que no tenga, que no tiene impacto, todo tiene impacto, todo tiene su tiempo y su gracias, porqué. Karina. Agradezco, Marcelo, tu compañía, agradezco, José, tu compañía, ya llegamos, nos pasamos, nuestro productor nos está mirando ahí con cara de ya, pues, son 45 minutos, pero se nos pasa siempre volando el tiempo, se nos hace cortito, así que Marcelo, muchas gracias por acompañarnos, por enseñarnos. Es bien importante que la gente entienda que en este momento no somos seres individuales, el territorio lo componemos todos, somos un todo. Así que a pensar bien, a analizar bien lo que se viene. Tenemos una segunda vuelta para elegir un presidente. Ojo ahí también, piénsenlo bien, analicen las ideas, analicen las propuestas, vean qué es lo que nos conviene a todos y no solo vean por el bien particular. Un beso, un abrazo, nos vemos el próximo miércoles en un nuevo programa acá en UNETV, Oveja TV y la Mesa de Unidad Social de Padre Hurtado. Un abrazo, cuídense. Chao, chao.